Bien, acá nosotros lo que estamos viendo es el ciclo celular. ¿Listo? El ciclo celular es el proceso en el cual las células se van a desarrollar y van a reproducirse. ¿Listo? Entonces va a tener diversos momentos, diversas fases que debemos tener en cuenta. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta, amigos míos, es que miren esta raya que estoy haciendo hasta acá, o sea, este pedacito de acá que nos comunica con una flecha, hasta acá, es un proceso que lo vamos a llamar interfase. ¿Listo? Y la interfase es el proceso de preparación de la célula para la división. ¿Listo? Para la división. ¿Listo? Entonces, en este caso, la célula debe tener unos requerimientos o debe tener unas características especiales para ya después reproducirse. Entonces, antes de entrar a la mitosis, que es la reproducción asexual, nosotros vamos a tener en cuenta que va a haber una interfase y en esa interfase es que se va a empezar a preparar la célula. Tiene que pasar por una serie de pasos específicos, ¿sí? Que le van a permitir a la célula reproducirse finalmente. ¿Listo? Entonces, eh, las fases que constituyen eh, este proceso son las siguientes. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Tenemos una célula nueva, ¿cierto? Acá. Y esta célula va a pasar a una fase que se llama la fase G1. Es decir, es una célula que acaba de nacer. Entonces lo que va a hacer es crecer. ¿Listo? Su proceso normal de crecimiento y se va a volver una célula adulta. ¿Listo? Bien. Ahora, acá hay una fase que se llama fase G0 y es cuando una célula ya alcanza su estado adulto y no se divide más. No todas las células lo hacen y nosotros ya conocemos una específica que sí lo hace. O sea, que se queda en su fase G0 para el resto de su vida. ¿Listo? ¿Cuál será? ¿Qué células estarán en esa fase? Muy bien, Palomín. La neurona, ¿sí o no? Es mi momento, amigos míos. Listo. Acá Nicolás me dice que no entiende lo de las fases, ¿cierto? Eh, bueno, una fase es una etapa. Entonces, digamos, por ejemplo, tú tienes una fase de, de cuando eres niño, cuando eres bebé, cuando eres niño, cuando ahorita que están pasando la adolescencia y ya después adulto, ¿cierto? Son diferentes fases. Para que me entiendan mejor, ¿listo? ¿Qué es una fase? Porque de pronto Gómez se está confundiendo, es por las fases, ¿cierto? Entonces, para que me entiendan mejor, una fase, ¿cierto? Es un paso hacia el otro. Entonces, digamos, nosotros los que hemos visto Dragon Ball, ¿cierto? Sabemos que Goku pasa por varias fases. Ah, mira, este está mejor, ¿cierto? Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3 y Super Saiyajin 4. Bueno, ya en Dragon Ball Super salen otras. Pero bueno. Eh, y acá Moreno dice, ah, pero el 4 no es canon. Sí, ya sabemos que eso no lo creó Akira Toriyama, sino fue la productora televisiva. Listo, bien. Lo importante para acá
es entender que es una fase, un proceso en el cual se cambia a una y otra cosa, pero que sigue un proceso, ¿listo? ¿Listo? Gómez, ¿listo? Gómez, creo que Gómez se desconectó. Bueno, eh, entonces es un proceso en el cual se va a pasar de una etapa a otra y a otra. Lo mismo va a pasar con la célula en este ciclo celular y, ojo, en la mitosis y en la meiosis, ¿listo? Entonces cuando yo hablo de la interfase, cuando yo hablo de la interfase, va a ser todo este pedazo de acá, miren, todo esto de acá. Y es la preparación para que la célula ya al final de todo ese proceso sí pueda hacer lo que llamamos la mitosis, ¿listo? Entonces, cuando una célula sale de la mitosis, pues empieza otra vez la interfase, se divide, bueno, se prepara y entra otra vez a la mitosis, acá sí se divide y otra vez, es un ciclo, vuelve y ocurre, pero entonces una fase es una etapa, es un paso por el cual empieza y se va repitiendo y se va repitiendo y todas las células pasan por este ciclo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. La primera, que es la etapa de preparación, la vamos a llamar la interfase. ¿Listo? Y en esa interfase lo que va a hacer la célula es prepararse, ¿cierto? Para el proceso de división celular. Entonces vamos a tener que cuando una célula eh, acaba de nacer, va a entrar a una fase G1, perdón. ¿Qué es la fase G1? Es cuando una célula chiquitica empieza a crecer hasta volverse una célula adulta, una célula grande. Entonces, acá nosotros vamos a tener la fase G0, ¿cierto? Que hace que la célula se salga del ciclo y deja de dividirse. Por ahí nos mencionaban que las neuronas quedan en esa etapa, cuando las etapas me preguntan acá, profe, ¿por qué las etapas siempre tienen G? No, lo que pasa es, esta es una etapa inicial. Si tú te fijas más adelante, no hay fase G, sino hay fase S, ¿sí? Hay fase S, ¿sí? Que significa síntesis, ¿sí? La G ya es de crecimiento. Mm, pero entonces vamos por partes. Entonces en la G1 va a haber un crecimiento para que la célula ya se vuelva grande, ¿cierto? Se desarrolle totalmente. Vamos a tener una fase G0, que es cuando la célula se sale del ciclo y deja de dividirse. Aquí, en esta parte G0, es donde vamos a tener a las neuronas. Ahora, pregunta, ¿por qué saben ustedes que las neuronas se encuentran en esa etapa G0 y no en otra? La pregunta está muy fácil, amigos míos. Porque ya no se generan más neuronas, ¿cierto? Ya no se puede dividir más. ¿Y eso cómo más se, se evidencia? Porque por eso es que existen personas parapléjicas y cuadraplégicas, ¿sí? Porque hay un daño en la neurona y la neurona como no hace mitosis, pues no se regenera y sencillamente eh, se genera un daño en el cuerpo, ¿listo? Eso es lo que realmente está pasando. ¿Listo? Ahí bien, amigos.
Listo, bien. Ahí está la fase G0, pero como ustedes se dan cuenta, miren acá, esta me la pone aparte. ¿Por qué? Porque no todas las células quedan ahí y ya, ¿sí? Luego vendrá una fase que se llama la fase S. Acá nos dice, ocurre la síntesis de ADN, ¿cierto? Y los cromosomas se replican. Dice ahí, pregunta, ¿cuál es el organelo celular que más participa en este proceso? ¿Cuál es el organelo celular que más participa en este celular, no sexual? Organelo sexual, no. Organelo celular que participa en este proceso. ¿Cuál es el que más participa? Muy bien, los ribosomas, ¿no? Ahí Valentina, Sama nos están diciendo el ribosoma. El ribosoma o los ribosomas, está bien, son eh, los encargados de hacer la síntesis de proteínas, es decir, la creación de todas estas estructuras que van a permitir que exista pues los órganos celulares, que se produzcan proteínas, que se produzca todo esto que conocemos, ¿no? Entonces es gracias al ribosoma. Entonces, en esta fase S, el ribosoma lo que va a empezar a hacer es un proceso de creación. Eso ya lo habíamos hablado el viernes, ¿cierto? Incluso creo que con la misma imagen. Eh, en este proceso de creación, la célula va a seguir creciendo. Entonces, automáticamente, cuando está en la fase S, va a pasar a una fase G, que es el crecimiento final, ¿sí? Es el crecimiento eh, que va a permitir ya al final de cuentas uh, contribuir o generar que la célula siga creciendo. ¿Listo? Que siga creciendo para ya dividirse y empezar a formar unas estructuras que llamaremos cromosomas, que ya se los explicaré en un momentín. ¿Listo? Pero entonces lo importante de esta interfaz es que ustedes comprendan que hay una preparación, no es que la célula se divida y ya, sino que los organelos celulares están ahí todo el tiempo trabajando para que se pueda dividir. Ahora, nosotros vamos a tener algo claro y es que todas las células pueden pasar por esta fase cero, no solo las neuronas. Por ejemplo, nuestras células de piel pueden encontrarse en algún momento en fase cero. ¿Y cómo se activaría la fase S? ¿En qué momento podría llegar a activarse esta fase S en una célula de la piel? ¿Cómo creen ustedes? Listo, Paloma, bien. Cuando la piel se ve afectada por algún daño, ¿no? Cuando hay algún daño en la piel, se ve obligada a ¿qué? A reparar, a restaurarse, ¿cierto? A regenerarse. Entonces, quiero que ustedes vean o que aprendamos hoy algo que no se nos va a olvidar nunca, ¿cierto? Que cuando estemos en 11 y yo les dé, o alguien les dé el pre-ICFES a los que lleguen a 11, no se les olvide que la mitosis, su principal función es la de crecimiento. Por ejemplo, ahorita que ustedes están chiquitines y están volviéndose ya adolescentes, su principal función va a ser eh, crecimiento, ¿cierto? Y también va a ser regeneración, sí, pues regeneración principalmente. Volver ese tejido otra vez funcional. ¿Listo? Eso es lo importante que sepan, amigos. O sea, la principal función en nosotros, obviamente, es esa. ¿Listo?
¿Hasta ahí bien, amigos? ¿O hay alguna duda? Listo. Entonces, como acabamos de ver, hay momentos donde se pueden activar las células si la célula de la piel está bien, o el músculo, o lo que ustedes quieran. Está ahí y podemos generar procesos para que se vuelva a activar, ¿listo? Para que se vuelva a activar esa fase S, salga de esa latencia, de esa fase cero y vuelva a ser el proceso de división celular, ¿listo? Otro ejemplo, que me lo van a explicar ustedes, es, por ejemplo, si estamos hablando de una célula muscular, del tejido muscular, ¿cómo nosotros generamos que el músculo eh, se active en la fase S y haga mitosis? ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo? Bueno, acá me preguntan mientras ustedes me responden. Eh, Profe, ¿por qué a algunas personas les tarda en cicatrizar las heridas o no les cicatriza bien? Bueno, eso puede ser por varias cosas, mi amor. Puede ser un problema, puede ser un problema genético, puede ser tal vez un problema en el calcio que nos permite cicatrizar. O sea, digamos que el calcio es el que nos ayuda, así nos ayuda a, a cicatrizar. Si no hay calcio, es muy difícil. Entonces, digamos que hay unas personas eh, que no pueden generar esta regeneración tan fácil o este proceso de mitosis en las heridas, porque, pues bueno, puede depender de su alimentación, porque no hay una buena cantidad de calcio en el cuerpo. O sea, recuerden que todos los elementos que sirven para nuestros procesos químicos, nosotros los consumimos de una u otra forma, ¿sí? Los consumimos de una u otra forma y es ahí cómo se ve reflejado nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Entonces tocaría mirar, digamos, en este caso de la cicatrización, si es un problema de pronto genético, que sería más difícil de tratar, o es un problema de la alimentación, ¿sí? Pero entonces eso depende de ciertos factores, ¿listo? Mi mami tuvo un accidente más o menos cuando tenía 8 o 9 años y no se le ha cicatrizado bien. Bueno, ya tiene la cicatriz. Lo que pasa es que cuando ya son heridas tan grandes, eh, pues la piel se regeneró y los órganos que se afectaron ya se regeneraron y hicieron su proceso de mitosis, pero pues ya por más cremas y todo lo que hagamos, pues digamos que se queda esa marca. Las células de la piel sí se modifican un poco y van a seguir saliendo así porque se siguen renovando. Entonces es como lo que pasa con los tatuajes. Los tatuajes también, digamos, pasa que la persona se tatúa y la piel se regenera, pero ya sale con este como tinte específico. Hay una modificación porque el tatuaje es una herida y es una forma de cicatriz que se forma ahí. Entonces, eso es lo que pasa con la piel, ¿no? Cuando son unas heridas muy, muy, muy grandes. La pregunta anterior era, eh, ¿cómo se puede activar esta fase de división celular, tanto la interfase como la mitosis, en los músculos? Ya dimos el ejemplo de la piel, pero ahora demos un ejemplo con el músculo. ¿Cómo podría lograrse eso con los músculos?
A mí no me cicatrizan bien las heridas. Bueno, ahí toca ver, mi amor, porque pues si a tu mamá no le cicatrizan bien y a ti tampoco, ya es una cuestión genética. Toca a mirar. Ninguno con los músculos, alguien, amigos. ¿Qué pasa? Es muy fácil con los músculos, es más fácil que con la piel. Bueno, acá me pregunta, profe, ¿y por qué algunas cicatrices, o en mi caso, se ponen moradas con el frío? Lo que pasa es que con el frío, no solo cuando tenemos heridas, eh, sino en muchos casos se acumula la sangre en un lugar. No se mueve tan rápido como, como en otras partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, en ese caso pues, se pone morado porque básicamente se acumula la sangre, ¿sí? Depende del tipo de herida también o el tipo de condiciones de frío que haya. Pero cuando se acumula sangre en un sitio es que salen los morados o bueno, un montón de cosas. También puede ser porque se rompió un vaso interno y se genera pues este sangrado que genera los morados al fin de cuentas, ¿no? Los moraditos que conocemos. ¿Listo? ¿Por qué a los hombres les duele tanto porque le pegan los testículos? Bueno, si ustedes se fijan, yo sé que pues a la gran mayoría, ojalá que me equivoque, pero pues yo sé que la gran mayoría de hombres les han pegado, bueno, hemos sentido ese dolor, ¿cierto? Pero cuando uno le pegan en los testículos, el dolor no se siente en los testículos, sino se siente más o menos como en el abdomen, en la parte baja del abdomen. Sí, uno siente como si fuera un dolor de estómago, más o menos. ¿Por qué? Porque los testículos tienen una gran cantidad de nervios que llevan su estímulo hasta la parte cercana a la próstata, ¿sí? Entonces el golpe puede ser en los testículos y obviamente si es muy duro, pues sí le van a doler los testículos, pero principalmente duele, se va a sentir como un dolor en la parte baja, ¿cierto? Del abdomen, abajo del ombligo, usted va a sentir ahí es el dolor. ¿Por qué? Porque el mensaje que están llevando las neuronas es que el dolor lo están interpretando es hasta ahí, ¿sí? Entonces, digamos, si duele, igual que cualquier parte del cuerpo, si duele mucho alguna parte del cuerpo más que otra, es por la cantidad de neuronas o de nervios que hay allí, ¿sí? La cantidad de neuronas o de nervios que hay en ese lugar específico. Entonces, ese lugar específico lo que va a permitir es una mayor sensibilidad. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces para qué tanta sensibilidad o tantos nervios o neuronas hacia los testículos? Pues porque ahí es donde va a ser el proceso de la meiosis y se van a producir células sexuales. Es muy importante para el proceso de evolución. Entonces, el cuerpo necesita una mayor sensibilidad en esta zona. ¿Listo? Profe, una vez cuando estaba en cuarto tenía sangre en el ojo por unos días, después de eso me quedó una mancha negra en ese ojo. ¿Eso es normal? Bueno, eso es digamos, si tú sientes que no es normal, que si algo falla, pues tendrías que ir al médico. Sin embargo, pues eso pasa por acumulación de sangre, sí, mi amor. O sea, todavía quedan algunos residuos de células sanguíneas ahí, pero si no te afecta, no pasa nada. No pasa nada. ¿Listo?
porque hay tantas flechas para indicar un proceso. Las flechas son las que indican procesos, ¿listo? Digamos, por ejemplo, ustedes tienen que aprender esto, muchachos, principalmente amigo Gómez, que es una interpretación de gráficos. Sí, o sea, acá nos ponen un gráfico y tenemos que aprender a graficarlos. Por ejemplo, ¿qué nos indica la flecha amarilla? Pues que todo ese proceso es una interfaz, ahí dice el nombre. ¿Qué nos indica la flecha roja de arriba? Que hasta ahí llega la fase G1. ¿Qué nos indica la flecha negra? Que es específicamente la que preguntaba por ahí Gómez, creo. Esa es la fase S. De ahí hasta la flecha roja, que es la fase G2. Y después viene la mitad. La flecha lo que indica es el proceso, hacia dónde va el proceso, ¿listo? Cuando uno le sale un chichón, bueno, eso es una inflamación de las células. Cuando a alguien se le inflama algo, es porque las células de defensa están ahí intentando ver qué es lo que está pasando, se acumula agua, ¿sí? Y el músculo también puede llegar a inflamarse. Eso es lo que pasa con los chichones, sí, se inflama ese tejido, las células por el golpe tienen una reacción y liberan un montón de sustancias. ¿Mm? Porque salen pecas en los ojos, ¿cómo así pecas en los ojos? ¿Dentro de los ojos? Ah, bueno, mientras me aclaran esa pregunta, yo voy a responder, bueno, cuando hablamos de pecas, las pecas pueden ser en los ojos o en la piel también. Eso tiene que ver con la melanina, o sea, el color de piel. ¿Listo? Entre más melanina se tenga, pues más pecas van a salir o lunares, ¿sí? Pero eso es por la melanina, por la cantidad de melanina que nosotros tenemos dentro de nuestras células de la piel. Recuerden que los ojos también tienen melanina, ¿sí? Eh, y entonces puede llegar a pasar que la melanina tenga o cambie la composición dentro de los ojos. Preciso, acá Valentina me pregunta que por qué salen lunares rojos. Eso es por la melanina también, dependiendo, ¿no? Hay unas células que no producen la misma cantidad que en otros lugares. Sin embargo, si ese lugar, ese lunar, perdón, rojo sale y genera picazón, molestias, no es normal que ustedes vean que no es normal, tengo que ir al médico porque podría estar dándonos una señal, ese lunarcito, ¿listo? No es tan normal ese rojito. Bueno, acá me dice, profe, hay un anime llamado Parasite, que ya me vi, por supuesto, y creo que se relaciona un poco con esto. Explícate. Sí, se relaciona mucho, pero explícate tú cómo lo relacionas, por favor. ¿Es verdad que si se quitan los lunares rojos da cáncer? Depende, mi amor, quién te los quite y cómo te los quite. Si te lo quita un dermatólogo, no va a pasar nada. Pero si te lo quitas tú en tu casa, pues es muy peligroso hacerlo. El nivel de melanina puede ser genético. Mi amor, el nivel de gelatina, ya iba a decir, de melanina es genético. ¿Listo? Es. Uno tiene una predisposición genética. Entonces, digamos, si yo tengo poca melanina, digamos, como tú, que eres muy blanquita, ¿cierto? Tú tienes menor cantidad de melanina que muchos de tus compañeros, porque tu coloración de piel es muy blanca. Entonces, digamos que tú tienes un riesgo mayor hacia la exposición del sol, hacia exponerte hacia el sol, ¿sí? Y tú me dices en este momento, pues con razón tengo tantos lunares. Claro, las personas muy, muy, muy blancas suelen tener grandes cantidades de pequitas y lunares y todo eso, porque el cuerpo intenta, a esa exposición del sol, intenta eh, generar melanina para protegerse del sol. La melanina, entre más melanina tenga una persona, más negrita se va a ver. Pero asimismo, mayor protección tendrá del sol. Es una super ventaja adaptativa. Uno obviamente ve más casos de cáncer de piel en personas con la piel más clarita que con la piel oscura, ¿cierto? Eh, porque las personas de piel oscura que tienen mucha cantidad de melanina tienen una ventaja adaptativa increíble y es que la luz del sol no les va a afectar tanto como a los otros, porque la melanina los va a proteger, ¿sí?
Dice acá, eh, profe, mi abuelo lleva con un lunar que cuando hace mucho calor le sale sangre. Uy, no, 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 toca que vaya al médico, eso no es nada normal, no es normal. Toca revisarlo y toca tener mucho cuidado con la piel, más en una ciudad como Bogotá, que Bogotá es fría, pero recibe más radiación que en la tierra caliente, por lo alto que está, ¿sí? Entonces acá hay que usar bloqueador, mucho bloqueador, acá hay que tener mucho cuidado con el sol, ¿listo? ¿Cómo es la serie? Solo me visto el tráiler. Parasite es una serie de un parásito que invade la piel de los humanos y se come el cerebro. Es muy interesante para entender el tipo de simbiosis parasitaria que vimos en el periodo pasado también, creo. Es muy interesante. Los negritos dominarán el mundo. Tienen una ventaja adaptativa muy tremenda, ¿sí? En la piel hablando solamente de este proceso. Porque el parásito se mete al cuerpo y es como un tipo de célula. Claro, ¿qué es lo que pasa con los parásitos? Los parásitos lo que hacen es aprovecharse de la glucosa y los nutrientes que van a tener pues el ser vivo que invaden, ¿no? Entonces, eh, ellos para poder reproducirse, pues necesitan de los nutrientes que tienen los otros seres vivos, ¿no? Bien, profe, yo me mandé a quitar un lunar hace como 3 años, pero espero que haya sido con un dermatólogo, con un especialista en la piel. Eso es un dermatólogo, el especialista de la piel. Mm, profe, él vive en Granada Meta y los grados suben a 34. Sí, claro, o sea, toca que tenga cuidado tu abuelito porque eso no es normal, papá. O sea, eso no es para nada normal. Bien. Ahora, no me respondieron nunca la pregunta. Cuando nosotros hacemos ejercicio, el músculo crece, ¿cierto? Si nosotros vamos a un gimnasio o hacemos calistenia o alguna cosa de estas, cuando hacemos ese ejercicio, el músculo crece. ¿Qué es lo que está diciendo el cuerpo? ¿Qué está pasando por este proceso? Cuando usted hace ejercicio, estimula que haya una fase G1, una fase S y una fase G2, ¿chan? Y una división celular. El músculo hace mucha mitosis para dividirse. Si se desconecta, nos volvemos a conectar, obviamente. Y entonces, cuando nosotros estiramos y estiramos muy bien, por eso toca hacer calentamiento y estiramiento para hacer ejercicio, el músculo va a crecer, ¿sí? Porque se va a ver obligado a hacer mitosis. Cuando uno estira, se rompe la célula muscular y se regenera y vuelve a crecer el músculo. Eso, por eso es que hay tanto estiramiento. Si usted no estira, se acumula ácido láctico y le va a doler al otro día. Coma potasio también, o sea, banana. Eso le va a ayudar mucho. También la guayaba. ¿Listo? Si usted quiere ser el super musculoso o la super musculosa y tener unos buenos brazos, buenas piernas, etcétera, pues tiene que entender este proceso de la mitosis, ¿sí? Porque el músculo hace esto todo el tiempo. Entonces, si se corta, nos volvemos a conectar de